Bueno, vamos a continuar con la segunda sesión de la mañana. Hemos tenido al presidente de los empresarios, que dentro de lo que es el título general del curso, que es En busca del futuro, digitalización, sostenibilidad y salud. Y vamos por partes, como estáis viendo, y ahora toca cómo afecta la digitalización, las nuevas tecnologías y en general los nuevos valores sociales al mundo de la comunicación, que como habéis visto desde la directora general de Google, que estuvo ayer, la directora general de Telefónica, los de Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, pues todo el mundo da una importancia, la importancia que tiene al mundo de la comunicación. Para ello, me he permitido invitar a dos colegas fantásticos en lo personal y en lo profesional, que no hace falta que subraye porque los dos son ampliamente conocidos y los dos tienen responsabilidades en presente continuo de gran importancia. Vicente Vallés es un viejo conocido de este auditorio. Tiene la ventaja que tiene más información de la que aparece, con esa cara de joven y de Bambi que tiene, que reúne a más de 3 millones de personas en torno a su informativo. Y Paco Rosell, que ha sido mi director en El Mundo hasta hace 2 días. Llámame Paco. Pero es un periodista muy cuajado, con una solidez realmente extraordinaria. Y a los dos os lo quiero agradecer porque además tenéis muchos seguidores aquí en la zona. Vicente, básicamente en su telediario, pero también en sus artículos, y cómo no conocer y valorar esas cartas dominicanas que nos hacía el director del Mundo. Creo que podéis hacer una exposición de cómo, desde vuestra propia experiencia vital, ha cambiado vuestra profesión con la digitalización y las nuevas tecnologías, y lo que es más interesante, que además lo entendéis como magníficos periodistas que sois, de las inquietudes de la gente que hay en esta sala. Así que empieza tú, Vicente, y te escuchamos con gran interés. Gracias y buenos días. Gracias a Graciano por invitarme un año más a pasar la mañana aquí con vosotros en Burgos. Y bueno, me pide que hable de un asunto que tiene muchas esquinas y las podemos ir tratando en función de el interés que podáis tener con vuestras preguntas. Digamos que en términos así más generales, la progresiva digitalización ha hecho que en el ámbito informativo de los medios de comunicación hayamos tenido dos efectos. Por un lado, en la metodología de trabajo, o por decirlo de otra manera, en qué tipo de instrumentos tenemos para hacer nuestro trabajo. Ha cambiado nuestra forma de trabajar, sin ninguna duda. Y por otro, el efecto que ha tenido en la diversificación de medios, al poner a disposición de la sociedad unos mecanismos muy sencillos de utilizar y que permiten la creación de más medios de comunicación. Luego podemos decidir a qué aplicamos ese calificativo y a qué no, pero más posibilidades de comunicación en la sociedad. Y eso a su vez pues permite la creación de medios de comunicación de una manera más barata, por ejemplo, que antes, y eso ha permitido diversificar mucho. En lo que se refiere al método de trabajo, desde luego para la televisión específicamente ha sido un cambio tecnológico sensacional. Los que ya tenemos una edad y llevamos muchos años trabajando en la televisión, pues hemos tenido la ocasión de ir cambiando la tecnología cada pocos años. La tecnología con la que trabajamos y con la que ofrecemos nuestra información a los espectadores de una manera, ya digo, fantástica, a una velocidad enorme.
cuando yo llegué a televisión, en concreto a Televisión Española, a finales de los años 80, me explicaban, yo trabajaba en la sección de deportes en aquel momento, y los domingos cubría partidos de fútbol de la Liga en algunos lugares, estuve en Valladolid, en Vigo, en muchos sitios, y ya en aquella época todavía había que hacer un proceso para que las imágenes llegaran a Prado del Rey en Madrid y las pudieran emitir por la televisión para que la gente viera los resúmenes de los partidos. Era un proceso bastante complejo, pero nada comparado con el de la generación inmediatamente anterior a la mía, y me lo explicaban. En aquel tiempo había que grabar, antes de que aparecieran las cintas de vídeo, había que grabar las imágenes en formato de cine, y las cintas aquellas, las bobinas aquellas, las montaban en avionetas que sobrevolaban Prado del Rey y soltaban la cinta con un pequeño paracaídas para que cayera y alguien la recogiera corriendo y la pudiera revelar, porque había que revelar las imágenes y para poderlos luego cortar y emitir y que la gente viera los resúmenes de los partidos en aquel programa antiguo que se llamaba Estudio Estadio, que seguramente pues los más veteranos lo recordaréis. En la época en la que yo empecé era un poco más sencillo, pero tampoco mucho más. Ya no había que grabarlo en formato de cine, sino en las primigenias cintas de vídeo, que eran una cosa enorme, y requería un proceso también un poco largo. Luego todo eso se ha simplificado hasta llegar a estos días en los que antes se decía que había un cierto problema para las televisiones de poder mostrar las imágenes de todos los acontecimientos que se pudieran producir, porque no en todos los sitios había una cámara de televisión. Ahora en esta sala tenemos aproximadamente 100 cámaras de televisión, una en cada bolsillo de cada uno de ustedes, con el teléfono móvil, de manera que da igual lo que ocurra, en qué lugar del mundo hay alguien con una cámara que va a captar una fotografía o una imagen en vídeo, ¿no? Y esto lógicamente pues ha cambiado para bien en muchas cosas, pero también para mal en algunas, porque conviene saber que esto nos obliga también a reforzar de una manera muy intensa la vigilancia que las redacciones tienen que hacer sobre aquel material, no solamente informativo, sino también de imagen, que también es informativa, de que aquello que vamos a contar con una imagen, aquella imagen se corresponde a aquello de lo que estamos hablando, cosa que en algunas ocasiones ha podido no ocurrir por un fallo precisamente en la cadena de vigilancia que se establece. Es cierto que en los últimos años, cuando hablo de los últimos años, hablo de los últimos 10, 15 años, todas las redacciones, específicamente de televisión, hemos reforzado muchísimo los mecanismos de vigilancia para que cuando decimos que esta imagen que ustedes están viendo corresponde a este acontecimiento concreto, efectivamente corresponda a ese acontecimiento concreto. En algunas ocasiones ha habido fallos de tipo menor que no afectan de una manera grave al proceso informativo, a pese a que no estén bien, que es, por ejemplo, pues que, yo que sé, se haya producido una tormenta muy fuerte en algún lugar y nos llega alguna imagen grabada supuestamente por algún vecino del lugar ese mismo día sobre unas inundaciones, y resulta que son inundaciones de hace 5 años. Entonces, esta posibilidad se da ahora, cosa que antes, cuando no existía el teléfono móvil con cámara para grabar, no pasaba eso, pero al mismo tiempo nos permite en todos los casos disponer de unas imágenes que antes no teníamos, ¿no? Entonces, bueno, en ese ámbito eso ha cambiado mucho. El proceso de trabajo de los periodistas ha cambiado en todos los medios tradicionales, no solamente en la televisión, también en la radio y en la prensa, aunque Paco lo podrá explicar mejor que yo, en el caso de la prensa escrita. Pero al final la materia prima básica de nuestro trabajo es la noticia, y la noticia sigue siendo lo mismo cuando era analógica que ahora que es digital. Entonces esa parte no ha cambiado, y sin embargo sí es verdad que muchas veces los más veteranos en las redacciones tenemos que recordar a los más jóvenes que la imagen es muy importante, pero el contenido que vamos a poner en nuestro texto, en el texto que vamos a escribir, eso es lo más importante de todo. Y esa parte, la capacidad de hacerlo bien se va adquiriendo, por supuesto, en la formación universitaria previa, pero también en lo que ha sido toda la vida el oficio,
ejercer el oficio. Y por eso conviene que no perdamos los periodistas la perspectiva de que por mucha tecnología que tengamos a nuestro alcance para podernos facilitar el trabajo, al final lo importante es el contenido de las noticias, y esa parte siempre ha sido igual, tanto ahora en el mundo digital como antes en el mundo más analógico. Es verdad que esto ha cambiado, ya digo, no solamente la fórmula de ejercer nuestro trabajo todos los días, de cómo fabricamos los informativos en la televisión o en la radio, cómo se fabrican los periódicos, sino también el hábitat general del mundo informativo. De manera que si alguien echa la vista atrás, hace 30 años pues había 2 cadenas de televisión y empezaban a surgir algunas cadenas autonómicas. Estaban las 2 cadenas públicas, la 1 y la 2, y después alguna cadena pública que también surgió, pues empezó en el País Vasco y en Cataluña, y después se fueron extendiendo por el resto de España. Hoy tenemos un mercado televisivo amplísimo. El que no tiene 100 canales en su casa es que tiene 200, y emisoras de radio y, por supuesto, periódicos que, más allá de los periódicos que siguen publicándose en papel, pues está una larga lista de periódicos digitales que están a disposición de los usuarios de la información, y esto lo que ha generado es, desde luego, más posibilidades comunicativas, más posibilidades informativas, hasta el punto de que, por muchas quejas que alguien pueda tener sobre este mundo informativo en el que vivimos, me extraña que haya alguien que no encuentre un medio de comunicación en cualquier de los formatos que no responda a sus inquietudes, cualesquiera que sean esas inquietudes, ¿no? De manera que, bueno, yo creo que la democracia se ha expandido gracias a eso, la democracia comunicativa, la democracia informativa. Eso no significa necesariamente que se haya expandido también la calidad informativa, en algunos casos más que en otros, pero ciertamente las posibilidades comunicativas e informativas se han expandido de una manera exponencial, de manera que cualquier ciudadano que tenga cualquier tipo de inquietud en cualquier tipo de ámbito va a encontrar un medio de comunicación que le guste leer, o que le guste ver, o que le guste escuchar. Y en ese sentido, pues bueno, se ha profundizado mucho en esa capacidad informativa. Al mismo tiempo, pues la digitalización ha permitido algo que, por ejemplo, los políticos siempre han querido, que es evitar al intermediario, la posibilidad de evitar al periodista para tener una comunicación directa con el votante. Iba a decir el ciudadano, pero yo creo que en este caso es más bien el votante, que el cliente al que se quiere dirigir y al que quiere captar, de manera que saltar por encima del intermediario, del malvado periodista, que lo que va a hacer es reinterpretar lo que el político ha querido decir o no ha querido decir, o interpretar de una manera que no le interesa que se interprete, pues el hecho de que se disponga de tantos medios para una comunicación directa, sorteando la habitual intermediación de los medios de comunicación, ha sido algo que en el ámbito político está siendo muy celebrado, ¿no? De manera que, bueno, pues las redes sociales, por ejemplo, pues están permitiendo cosas que hace, lógicamente, 20 años no eran tan sencillas de conseguir en esa comunicación directa entre el político y su cliente, el potencial votante. Al mismo tiempo, eso que a mí me parece que está bien, es decir, no es que yo esté defendiendo la labor intermediadora de los periodistas, me parece muy bien que haya una comunicación directa entre políticos y votantes, pero también tiene sus efectos colaterales, y uno de los efectos colaterales ha sido, sin ninguna duda, la multiplicación de los populismos. No hay nada que haya beneficiado más al populismo que la expansión de Twitter, y ahí los extremismos políticos pues han encontrado un lugar en el que regodearse, que está generando, bueno, las circunstancias que está generando en muchos lugares. Donald Trump nunca hubiera sido presidente de Estados Unidos sin Twitter, y no es el único. Seguramente habrá habido otros que se podrá decir algo parecido de ellos, ¿no? Es posible que el Brexit nunca hubiera triunfado en el Reino Unido si no hubiera sido por eso también, ¿no? Bueno, todo esto es indemostrable, lógicamente, pero si se puede dar opinión, en este caso yo tengo esa opinión, que seguramente no habríamos visto un presidente Trump si no hubiera sido con la utilización de Twitter. Bien, yo creo que, para no extenderme mucho y ya dejar la palabra a Paco,
Estamos, lógicamente, con la digitalización en un ámbito diferente, tanto desde el punto de vista del trabajo, de los procesos de trabajo de los periodistas, como, por supuesto, de la expansión de la capacidad comunicativa e informativa de la sociedad, que se multiplica claramente con la aparición de muy diversos medios que facilitan, porque son muy baratos y una capacidad muy grande de encontrar a usuarios que estén interesados en eso, y está permitiendo en ese sentido, una mayor democracia, al mismo tiempo que efectivamente creo que genera también una mayor capacidad para los populismos de expandirse. Y bueno, dejo la palabra a Paco y luego estoy dispuesto a responder a vuestras preguntas. Muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento por estar en estos cursos con denominación de origen. Gracias, Graciano. Gracias la posibilidad de coincidir también con Vicente y con todos ustedes, ¿no? Bueno, yo no voy a insistir un poco en lo que ha dicho Vicente y llevarlo al ámbito de la prensa, porque los cambios y la transformación son bastante evidentes. Yo quiero entrar en alguna reflexión un poco de fondo. Nadie puede estar en contra de la digitalización, forma parte de los tiempos, son un instrumento que nos acompañan y que nos sirven de gran ayuda, y en momentos incluso críticos como lo que hemos vivido una pandemia, pues nos ha permitido a periódicos salir adelante sin ninguna persona en la redacción, cosa que era absolutamente insólito, tanto para sacar la edición de papel como para la edición digital. Por tanto, eso es evidente. La digitalización es una gran oportunidad y una gran ocasión, pero también debe ser, digamos, un elemento de reflexión y de fondo. Yo creo que muchas veces con la digitalización es como coger un tren en marcha al que todos tenemos la necesidad de subirnos rápidamente, pero sin saber dónde nos lleva. Y es verdad que ahora mismo tenemos la ocasión, lo ha dicho Vicente, de tener más ojos en muchos sitios, pero cada vez tenemos medios periodistas en cada uno de esos sitios. Y eso es importante. Eso es importante, porque la labor del periodista es evaluar la situación, contar lo que está pasando, estar sobre el terreno. Y desgraciadamente el oficio del periodista se ha convertido limitado a tener que analizar cosas que le vienen de fuera de proveedores, hasta el extremo incluso que estamos viviendo, Vicente también lo ha dicho, de que los propios partidos, los gobiernos, las organizaciones de todo tipo, pues prácticamente ya te mandan la foto correspondiente, no te permiten que lleves a tu fotógrafo, te manda las imágenes de televisión, te manda los titulares, incluso alguno, por si se te olvida algo, te manda los argumentarios correspondientes para darte todo hecho. Esa función, trasladarla a los medios de comunicación, no es una función del periodista, realmente, como tampoco es una función del periodista colocar un micrófono delante y hacer ese periodismo declarativo de fulanito dice o de fulanito deja de decir. Al final, ¿cuál es la labor del periodista? Es saber lo que hay detrás de lo que tratan de ocultarnos, porque evidentemente todos nos tratan de dar solamente la parte bella de la realidad, pero no se corresponde con la realidad. Nosotros tenemos que escarbar. Y esa es la función. Es decir, que la digitalización no se convierta en un fin, cuando debiera ser el modo de alcanzar el objetivo que se persigue. Y en este terreno yo creo que la función de los periodistas es clave en el sentido de fiscalizar al poder político, al poder económico, y también saber lo que realmente hay detrás de cada información. Es decir, que no sea propaganda, sino que realmente descubrir estas partes. Y ahí tenemos varias cuestiones que digamos que frente a este espejismo que nos favorece la digitalización, de estar en imágenes de todos los lugares, etcétera, la sensación de estar en todos los sitios, pues no se corresponde con la realidad. Y el oficio del periodista se puede ver traicionado fundamentalmente por tres cuestiones. Una, el abandono del sistema educativo. Es decir, cada vez se lee menos, cada vez se tiene un sentido crítico menor de lo que está ocurriendo. Y podemos llegar incluso al hecho de que la apariencia de presentar como medios de comunicación cosas que no son. Se ha producido en este terreno una anécdota, si me permiten, un poco colateral, pero que para mí tiene mucho valor. Había un canal de televisión, Movistar, que tenía, de fácil acceso al que se puede suscribir lógicamente para seguir los partidos de fútbol, y este año se ha planteado no dejar que el que retransmita las imágenes de esos partidos sea un periodista, sino que sea un youtuber. Es decir, alguien que jalee lo que está ocurriendo, no explique lo que está ocurriendo. Y eso se ha contemplado con absoluta normalidad.
Y en la digitalización de los medios de comunicación hemos visto que teníamos, uno de los grandes problemas que teníamos era la sociedad del espectáculo, cómo iba tomando a través de la televisión muchos espacios. Lo hemos vivido en Estados Unidos y lo vivimos también, lógicamente, en la parte de España, que cada vez los informativos son recluidos a una parte más pequeña de la situación y el espectáculo casi toma toda la programación, con lo cual la calidad informativa es mucho menor. Pero también la propia formación de los periodistas deja bastante que desear. El otro día comentaban, a propósito del cierre de una de tantas librerías que se están cerrando en toda España, una librería especializada en Barcelona de medios de comunicación cerraba. Y entonces el dueño de esa librería declaraba a un medio de comunicación de Barcelona la crisis en la que había entrado, diciendo, bueno, es que realmente los periodistas cada vez les interesa menos leer, e incluso llegan a tal nivel de insolvencia que alguien, porque un profesor le recomendó el libro, me preguntó que por favor si le podía conseguir el libro que Julio César escribió sobre Shakespeare. Entonces, claro, en ese sentido, con ese nivel de formación tan inadecuado, lógicamente no podemos garantizar una información de comunicación. Pero la tercera conspiración viene del lado de los propios lectores. Los propios lectores, y ahí ha apuntado un poco Vicente la línea de las redes sociales, aunque yo creo que fenómenos de Chan y otros, Brexit, etcétera, etcétera, tiene efectivamente el fenómeno de Twitter, pero las democracias aclamatorias o los regímenes aclamatorios son bastante más antiguos. Basta ver fenómenos como Hitler, Mussolini, etcétera, etcétera. Por tanto, utilizando también los medios como propaganda. Ahora es verdad que se hace a través de las redes sociales, ¿no? Y entonces, ese sentido de los propios... ¿Por qué digo la traición de los propios lectores? Porque los propios lectores luego se quejan cuando un medio ven el medio de comunicación para que refrende sus propios prejuicios. Si confirma sus propios prejuicios, va todo muy bien. Si un medio de comunicación que está en un determinado ámbito político critica porque considera que determinado dirigente pues ejerce críticamente, los medios de comunicación, digamos los lectores, se lo repudian a ese medio de comunicación. No les interesa tanto que le digan la verdad como que le digan su verdad, le reafirmen sus premisas, etcétera, etcétera. Por tanto, son tres factores que yo creo que es muy importante que reflexionemos sobre ese asunto, porque todo conspira en la propia existencia de los medios de comunicación. Al final, el medio de comunicación es un poco, valga la expresión, como la obra de Ibsen, es el enemigo del pueblo. Es aquel médico que de pronto descubre que el balneario del que vivía toda la población, pues las aguas estaban envenenadas y que no podía transigir con esto. Claro, todo conspiraba contra ese médico, en el sentido, conspiraba el poder político, el poder económico, porque nadie quería perder esa fuente de riqueza. Entonces se convierte en el enemigo del pueblo. Muchas veces esa labor que tiene que ejercer necesariamente como antídoto de todos los sistemas es los medios de comunicación. Y para eso se necesitan medios de comunicación muy fuertes, medios de comunicaciones independientes que ejerzan esa tarea. Y yo creo que al final la democracia, ¿cuándo falla? Cuando falla la prensa. Y no solamente una labor de los periodistas. Los periodistas, al fin y al cabo, somos depositarios de un derecho ajeno, que los propios ciudadanos deben reclamarnos en el sentido de si cumplimos nuestra finalidad o no la cumplimos. Yo creo que en ese sentido se está produciendo un constante proceso de enflaquecimiento, de debilitación de los propios medios de comunicación, que eso lo pagan las instituciones. Lo pagan las instituciones, lo paga la democracia, y al final, cuando falla la prensa, falla la democracia en su conjunto. Y es la suplantación de los nuevos sofistas, ¿no? Decía Gorgias que él iba, cuando alguien estaba enfermo, él era médico y le recomendaba lo que debía hacer, y decía, a mí nadie me hacía caso, sin embargo a mi hermano que era sofista todo el mundo le hacía caso sobre lo que debía hacerse, ¿no? Y esto es la moneda falsa que está circulando ahora mismo en el campo de la conformación de una opinión pública. Y yo creo que esto es capital, que hagamos esa reflexión en un momento en el que nadie parece muy interesado en robustecer a los propios medios de comunicación, la importancia de los medios de comunicación y sobre todo el sentido crítico de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tenemos que hacer una crítica muy seria sobre si estamos a la altura de la exigencia que corresponde. Al final tenemos un poder vicario, un poder delegado, ¿no? El cuarto poder, ¿no?
Cuarto poder, que se habla mucho la prensa en conjunto, y hablo la prensa no solamente escrita, por supuesto, la radio, la televisión, recuperando el viejo concepto de Emil Burke. Y él, cuando hablaba de cuarto poder, no lo hacía por regalarle el oído a la prensa, ni muchísimo menos, sino a apelar a la prensa en el sentido, en aquel momento de crisis digamos, del régimen de la monarquía británica, en la que estaba en crisis la monarquía, en que estaba en crisis el poder ejecutivo con corrupción, en el que estaba en crisis el Parlamento, pues apelaba a la prensa para intentar crear los antídotos suficientes que regeneraran y robustecieran el propio sistema. Y esa es la labor fundamental que tenemos los medios de comunicación. Por tanto, la digitalización es muy importante, puede ser un instrumento de gran valor y gran interés, pero siempre debe estar detrás, insisto, no debe ser un fin en sí mismo, sino no debe ser un fin, sino un medio para conseguir que respondamos a nuestra necesidad, a ese ejercicio crítico. Ahora mismo, lo importante, y yo es un argumento que he insistido mucho en el tiempo que he ejercido como director, que lo importante no es ser el primero en dar la noticia, y ojo, los periodistas somos los primeros interesados en ser los primeros, vivimos de ello, sino lo más importante es que lo que demos esté acreditado, porque el principal valor que tenemos los medios de comunicación es la credibilidad. En el momento que esa credibilidad, que cuesta mucho trabajo, Vicente lo sabe, y Graciano y todos los que ejercen cuesta mucho trabajo ganarla, el momento que se pierde ya no se recupera. Y eso me parece que es un proceso fundamental en el que la digitalización nos puede dar los instrumentos, insisto, para llegar allí donde estemos, pero tenemos que tener a los periodistas que nos cubran lo que realmente está sucediendo en Ucrania, lo que ha ocurrido con el COVID, lo que puede ocurrir con la situación económica que estamos viviendo, la situación política, etcétera, etcétera. Los analistas. Y ahora mismo hay una cierta comodidad. No voy a recordar la vieja anécdota aquella que se contaba, estaba en una redacción al punto de cierre y suena el teléfono y le dice un redactor a otro: no vayas a coger el teléfono, no vaya a ser una noticia, ¿no? Pues ahora mismo vivimos mucho de rehacer los comunicados, de rehacer aquello que nos empaquetan, y yo creo que los periodistas tenemos la responsabilidad, con los medios técnicos que tenemos, de desempaquetar, desentrañar eso y explicarle a los ciudadanos lo que realmente está pasando. Porque una sociedad, insisto, democrática necesita de unos medios de comunicación a la altura de las circunstancias y la demanda, pero son muchas cosas en las que conspiran, y sobre todo se genera un cierto espejismo que a veces nos puede engañar y nos puede tomar decisiones equivocadas. Es verdad que la prensa durante mucho tiempo, insisto, no solamente la prensa en papel, sino los medios de comunicación, pues hemos sobrevivido bastantes glaciaciones y hemos pervivido hasta ahora, pero ahora vivimos un momento muy, muy delicado de sobreinformación, en el que la gente parece que está bien informada, pero no se entera de gran cosa de lo que sucede. Y esa es la labor de los medios de comunicación. Muchísimas gracias a Vicente y Paco, y aparte de que sean amigos míos, que lo son, colegas, mejor dicho, como decía el otro, dice amigos a pesar de colegas, o colegas a pesar de amigos. Es como han centrado exactamente lo que los había pedido. Bueno, vamos a pasar al tema de las preguntas. Por cierto, que no sé si hay mucha gente... Paco, ustedes habrán oído hablar de los seres andaluces, ¿no? Pues ustedes han oído hablar gracias a este señor, que habrá pagado sus estipendios igual que Vicente, todos los días que ven noticias, el uno, el otro, que se meten, bueno, ¿qué le voy a contar? Vale. José, querías preguntar, ¿no? Buenos días. Un placer escucharles. Soy periodista como ustedes, de la generación de Graciano. Incluso coincidí con él en la Universidad de Navarra, de modo que llevamos mucho tiempo juntos. Coincido plenamente con lo expuesto, y lo último de don Francisco Rosell me parece que hila directamente con el concepto de prensa y poder, que es el título del seminario. Mi impresión, y la pregunta va para los dos, luego si Graciano me lo permite haré alguna individualizada. Tengo la impresión de que ustedes representan
el poco espacio de libertad que hay ahora en el mundo de la comunicación en nuestro país. Yo era ferviente lector de don Francisco Rosell los domingos y de vez en cuando también veo el telediario de Vicente Vallés, que también me parece que es una muestra de periodismo independiente, crítico, en fin, lo que debe haber, ¿no? Una prensa crítica con el poder. Sin embargo, el escenario de este país y en especial en esta comunidad es que la prensa está subvencionada, la prensa está en manos de los poderes públicos, de los poderes económicos, y estamos muy lejos de tener el grado de libertad que al menos yo disfruté en los tiempos de la transición en los que empecé a trabajar como periodista en este país. Bueno, José, pero además de las 2 medallitas, que las podemos suscribir todos a los 2 colegas, ¿querías hacer algún tipo de pregunta o...? Bueno, la pregunta está en la reflexión. ¿Coinciden ustedes conmigo en que estamos asistiendo a una de las peores etapas del periodismo en nuestro país porque estamos absolutamente vendidos al poder? A ver, Vicente, venga. Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Creo que se puede hacer una generalización de que todos los medios están metidos al poder, porque creo que, bueno, salta a la vista que eso no es necesariamente así. De hecho, lo que tenemos últimamente es una queja por parte del poder de que los poderes ocultos que tienen terminales mediáticas están permanentemente confabulándose para conspirar. Que fuman puros. Y fuman puros y tal. Bueno, no creo. Yo creo que la queja por parte del poder frente a los medios es precisamente la demostración de que todavía hay medios que trabajan de una manera independiente y de una manera crítica, lo que no quiere decir que le guste a todo el mundo esa forma independiente y crítica de hacer información. Y bueno, pues ahí está la libertad de hacerlo y la libertad de estar en contra de que eso se haga, ¿no? No lo creo. Lo que sí hay es una sobreinformación, y lo decía Paco hace un momento, yo estoy de acuerdo en eso. El hecho de que haya muchos medios de comunicación amplía los márgenes de la democracia, porque permite que mucha gente con diferentes puntos de vista pueda expresar esos puntos de vista públicamente, pero al mismo tiempo eso no significa que se esté mejor informado que antes, ¿no? Entonces, bueno, es una circunstancia seguramente inevitable de cómo evoluciona la sociedad, de cómo evolucionan las tecnologías que permiten precisamente que eso sea así, pero yo tengo bastante fe en que el periodismo independiente sigue funcionando, y yo creo que hay muchos medios que trabajan de esa manera, que algunos... Aquí el problema muchas veces consiste más bien en que determinada gente tiende a considerar un medio independiente cuando dice lo que le gusta oír. Y cuando dice lo contrario de lo que le gusta oír, entonces es un medio que manipula y que está controlado por no se sabe muy bien quién. Entonces, bueno, lo bueno es que haya diferentes medios de comunicación con diferentes puntos de vista que se puedan exponer libremente. No en todos los países del mundo se puede hacer eso así, En eso tenemos la gran suerte de vivir en la parte del mundo más libre, que es Europa. Pero creo que hay una diversidad suficiente como para que podamos llegar a la conclusión de que en general todas las ideas se pueden expresar libremente, hasta el punto de que, ya digo, los más poderosos se quejan de que hay una gran conspiración de medios de comunicación para frenar precisamente, para impedir que ellos sigan siendo poderosos. Paco. Sí, bueno, yo creo que el ejercicio del periodismo siempre se ejerce peligrosamente en todas las etapas. No es un especial momento de ese asunto. Lo que pasa es que este momento sí requiere ciertas lecturas específicas que a lo mejor podemos entrar. Es decir, si hacemos una historia de la lucha del periodismo independiente es siempre contra los poderes, ya sea el sheriff de la ciudad, el alcalde de la ciudad, ya sea el presidente de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, o sea, con el presidente del gobierno de España, y bueno, los que ya tenemos bastantes trienios a lo largo de este tiempo hemos vivido lo que es la lucha constante de ese proceso, y yo creo que es el ejercicio con natural con el periodismo. Yo si me gusta algo del periodismo, siempre lo digo, pues es el ejercicio más apasionado de vivir la libertad, pero tienes que tener en cuenta una cosa, es ejercer el periodismo, y esto es una especie de sacerdocio que te obliga a una serie de incompatibilidades, te
obliga a una serie de compromisos y que si te gusta tienes que hacerlo, pero tienes que saber dónde estás, que este es tu sitio, no jugar a ambas componentes, hacer parecidas. Por tanto, estamos así. ¿Cuál es el momento actual? Siempre más difícil. El poder político siempre está acechando, siempre quiere intervenir los medios, los elogios siempre le parecen pocos, las críticas siempre le parecen excesivas, incluso se inventan confabulaciones que parecen absolutamente ridículas y que parecen más bien una conjura de necios, si me permitís la expresión a ese respecto. Pero sí hay unas ciertas adulteración del oficio del periodista que en momentos de crisis se facilita este asunto. Ahora mismo, en el que cada vez son más necesarios, en el que los medios de comunicación han pagado muy duro la crisis, con redacciones más cortas, más despobladas, también se están viendo unos ciertos sucedáneos en la que las redacciones se ponen a determinados cometidos que causan, que es una fuente de ingresos a los medios de comunicación, es una fuente que le hace más dependiente y que también quita energías al ejercicio del periodista, que es el tema de los eventos, el tema del branded content y otra serie de cosas que dicen muchas veces, ver algunos periódicos y dices, bueno, ¿cuál es la parte de información y cuál es la parte de propaganda y de publicidad y este tipo de cosas? Y aquí aparecen continuamente mesas redondas de señores que aparecen en el periódico por decir aquello que todos sabemos. Esto no es periodismo, o por lo menos están ocupando espacios amplios. Por eso decía que lo mismo que la sociedad del espectáculo ha arrinconado lo que es la información clave en las televisiones o en las radios, etcétera, etcétera, está ocurriendo también en la prensa. Y eso es una pérdida sensible. Porque, claro, lógicamente tienes periodistas a otros cometidos. No a ir a la calle, patear la calle, saber lo que realmente está pasando. No a contar lo que otros te han contado, que es lo que está sucediendo ahora mismo. A través del teléfono, a través del vídeo, a través de no sé qué. No. El periodista tiene que romperse zapatillas, si me permiten la expresión, para saber lo que está pasando y contarme lo que está pasando, darme esa versión fresca de lo que está contando. Entonces, evidentemente, que ese momento de crisis refuerza y hace más complicada la tarea absolutamente necesaria y anegada que se hacen en muchos medios de comunicación y muchos periodistas en concreto, porque al final esto tiene mucho de responsabilidad individual. Yo mucho cuando digo, muchos periodistas dicen, bueno, es que el colectivo de los medios de comunicación tenemos que hacer autocrítica. Sí, tenemos que hacer autocrítica individualmente, cada uno sabiendo si unos han estado a la altura de lo que reclama el oficio, otros no. Esto de hacer un magma, estamos intentando socializar absolutamente todo, no. Al final hay una responsabilidad individual. La responsabilidad individual de un señor que presenta un informativo de televisión y que tiene una responsabilidad con sus espectadores y gana reputación y credibilidad en función del trabajo que hace, o un señor que escribe en el periódico, así sucesivamente, y así debe ser. Al final la gran defensa son defensas individuales, que lo que se trata es que esa defensa individual pues alcance a mayor número de personas, pero el factor humano es primordial en todos los oficios y desde luego en la prensa tiene que ser, porque el poder político no te va a ayudar, el poder económico tampoco te va a ayudar, nadie te va a ayudar a lo que tú debes hacer. Y cuando sabes que vas a hacer el periodismo, vas a ejercer el periodismo, sabes que ese es un campo minado en el que te tienes que mover con muchísimo cuidado y procurar no saltar por los aires. Bien, Paco, quiero decir, autocrítica unos más que otros. Sí, por eso digo que en función de la responsabilidad de cada uno. Tú, 18 años, que le quieres quitar la presidencia a Garamendi de la COE, que has pedido la palabra, no sé si le quieres quitar también el telediario, el informativo a Vallés. Adelante. No lo hace muy bien, la verdad. Yo coincido con lo último que ha dicho Paco de la subjetividad individual, que yo al final no me voy a meter con ninguna cadena, revista, pero al final yo creo que un periódico al final siempre tiene una línea por la que va. Y al final la subjetividad depende de la persona que escriba o la persona que presente el telediario, en el caso de Vicente Vallés, o en el caso de la persona que escriba ese reportaje o esa noticia en cualquier periódico. Y ahí coincido mucho con Paco porque la opinión individual es la que de verdad nos puede informar, porque además es la subjetividad. Y mi pregunta va, ¿cómo nos podemos defender de la sobreinformación que ahora mismo? Porque te puede salir una noticia desde una ideología hasta otra, pasando por un medio de comunicación, que te guste o no. Entonces, ¿cómo nos podemos defender de la sobreinformación? Sea falsa o verdad, pero vamos, ¿cómo nos podemos defender? Vicente. Bueno, yo soy muy partidario de informarse por varios medios que tengan líneas informativas diferentes. Más allá de que tú puedas tener un punto de vista u otro sobre las cosas.
Yo eso ya lo hago por mi cuenta y recomiendo mucho a la gente que lo haga. Así que yo pocas veces leo una noticia que tenga una cierta relevancia únicamente a través de un medio de comunicación. Suelo leer las crónicas de diferentes periodistas de los que me fío mucho, esté yo más o menos de acuerdo con las tesis que puedan defender en ese caso concreto o en general, pero yo tengo un gran respeto por muchos periodistas que suelen opinar cosas diferentes de las que opino yo, porque sé que sus opiniones están fundamentadas en un buen conocimiento de los hechos de los que habla. Y bueno, yo tengo esa costumbre y la recomiendo mucho. La recomiendo mucho, de manera que eligiendo bien los medios de comunicación a través de los cuales uno se puede informar de una manera más veraz, más allá de que los puntos de vista, las líneas informativas sean diferentes, creo que ese es un buen remedio para poder estar bien informado. Bien informado, además, yo creo que es muy sano leer, escuchar diferentes puntos de vista sobre una misma noticia, porque todas las noticias al final se pueden ver desde diferentes puntos de vista. En esto yo creo que es muy relevante la posibilidad que tenemos precisamente de disponer de diferentes medios para poder hacerlo. Hay algo que yo suelo llamar la objetividad personalizada, que últimamente uno considera que es objetivo aquello que coincide con su punto de vista, y esto no es necesariamente así. Uno tiene un punto de vista muy respetable, pero es igual de respetable que el punto de vista contrario, de manera que es, ya digo, muy bueno conocer también el punto de vista contrario. A mí yo no sé si lo siguen haciendo, pero en Estados Unidos, yo creo que era el periódico USA Today, hubo una época en la que hacía una cosa que me parecía muy interesante, y es que en su página editorial todos los días, lógicamente, aparecía el editorial del periódico sobre un tema, y entonces era la opinión del periódico sobre ese tema concreto. Y justo debajo del editorial, todos los días ponía un artículo firmado por alguien que opinaba justo lo contrario de lo que opinaba el periódico. Y estaba muy bien, a mí me pareció una cosa muy sana. Sí, esto es lo que opina el periódico y esto es lo que opinan quienes opinan justo lo contrario de lo que opina este periódico. Y estaba muy bien para ver un diferente punto de vista sobre la misma cosa. Yo no sé si lo siguen haciendo, pero hubo una época en que sí lo hacían y a mí me llamaba mucho la atención para bien, ¿no? Esa posibilidad de contrastar tus propios puntos de vista con otros contrarios que estén igualmente bien informados. Paco. Sí, yo a ese respecto, como lector, me exijo tanto como periodista. ¿Y por qué digo que me exijo tanto? Lo mismo que como periodista procuro que la información contrastarla en 2 o 3 fuentes, realmente como lector hago lo propio. En la línea de lo que dice Vicente. Yo creo que la idea esta que decía de USA Today, yo creo que ya se habría pervertido y desfiguraría en esas, como las tertulias que siempre llevan a uno para que ponga una esta diferente y de una situación de equidistancia que no es real. Yo, en cuanto a la información, creo que la información debe ser con rigor, muy trabajada en las fuentes. Se abusa mucho de fuentes desconocidas, realmente. Es verdad que a veces tienes que apelar a eso en determinados casos, pero como para preservar el valor de la información, no para la comodidad del propio periodista. Por un lado, y yo creo que está ahí. Y yo soy muy partidario en cuestión de la opinión, soy de la opinión informada, no de la opinión que ya sabes desde la primera línea lo que va a decir en función de que el gusto, lo que el personaje, etcétera, etcétera. Yo que tiene que ser una opinión informada, contando y que cree el contexto para que al lector le ayude a entender las cosas que pasan, y sobre todo en medio de esta sobreinformación en la que, insisto, parece que se le informa de todo y no se le entera de nada, pues intentar darle esas claves. Ese es el ejercicio del periodista y, insisto, lo mismo que me exijo como periodista me lo exijo como lector. Y esa exigencia, y a su vez me lo exijo como ciudadano, porque claro, aquí los ciudadanos estamos en un mundo en el que todos son derechos, y están muy bien los derechos, pero en el momento que los derechos no se contraponen con los deberes, es un juego ficticio. Y por tanto nosotros tenemos unos derechos pero unos deberes, y por tanto una responsabilidad como ciudadanos de exigencia en ese terreno, y esa es la clave, a mi juicio, por la que nos debemos mover, ¿no? Párate. Ahí. Sí, hola. A ver, ahora. Sí, hay que acercárselo. Buenos días, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias por seguir activos e informándonos. Una pregunta para los dos. Con respecto al cambio de postura del presidente del gobierno con Marruecos,
a título personal, ¿qué sabéis que no se haya contado? Y después, y lo vais a contar aquí. Y después, a mí me sobresaltaron las imágenes de esos emigrantes tirados en el suelo, 23 muertos, y se va a investigar. Ahí lo dejo. ¿La opinión es a título personal de ellos o de Sánchez? De ellos. Vale. De ellos. Vicente. Sobre el tema del cambio de postura del gobierno, para ser más precisos, del presidente del gobierno sobre Marruecos, yo le puedo asegurar que si supiera algo más ya lo hubiera contado por la televisión, pero no tenga ni la más mínima duda. Pero vamos, no es que nosotros los periodistas no sepamos más, es que no saben más ni siquiera los compañeros de gobierno del propio presidente, porque no parece haber compartido los motivos de ese cambio de postura con nadie más que consigo mismo, ¿no? Desde luego es un cambio de postura muy importante, determinante en la política española, y con esto que estoy diciendo, no estoy diciendo necesariamente que sea equivocado, ¿eh? Digo, es importante, no que esté equivocado. Yo no estoy en condiciones de dar una opinión sobre si está equivocado o no, porque no sé los motivos. Como no conozco los motivos del cambio, porque no se nos ha informado de cuáles son los motivos del cambio, es más difícil tener una opinión sobre ese cambio de postura. Cuando se toma una decisión tan profunda como esta, normalmente se hace porque algo ha ocurrido o porque ha habido una evolución del pensamiento por algún motivo, y mientras no conozcamos los motivos por los cuales se ha producido eso, pues es más difícil de saber. Yo creo que hasta donde podemos hacer un análisis crítico de lo que ha ocurrido es precisamente en el hecho de que no se nos haya informado del por qué. Se nos ha informado del qué se hace, pero no del por qué se hace. Y en este caso el por qué es determinante para poder hacer un análisis sobre esta cuestión. Y sobre lo que ha pasado recientemente al otro lado de la valla de Melilla, pues, habiendo ocurrido en territorio marroquí, pierda cualquier esperanza de que eso se vaya a investigar y en el caso de que se investigue, de que vayamos a conocer las conclusiones de esa investigación. Bueno, como en los tiempos de espionajes y demás historia que estamos asistiendo, si no quieres que no se sepa una cosa, no la pienses. Si supiera algo más, lo diría realmente. Yo puedo hacer determinadas cábalas de cosas porque yo creo que las casualidades no existen, existen las causalidades, generalmente. Ese es un sistema que Ismail, el espía que vino del frío, lo tenía muy claro, ¿no? Y los sistemas de espionaje en ese sentido son muy, muy claros. ¿Cuál es la posición del presidente del gobierno? Realmente hay algunos que cuando dicen que determinados gobernantes apelan a las razones del Estado están ocultando mezquindades propias. Y probablemente en el caso este lo teníamos que hacer. Porque realmente si fuera tan bueno se explicaría a la opinión pública. Realmente se produce justo en una circunstancia tremenda, que fue el presidente del gobierno revela un supuesto espionaje de su teléfono, justo para tapar a sus socios de gobierno, a sus socios independentistas, ¿no? Y dar una apariencia de normalidad al espionaje. Y claro, se pone de manifiesto una circunstancia, y es que el periodo donde se produce el espionaje fue también un tiempo en el que se produjo el espionaje del teléfono del presidente Macron, y eso lo reveló la prensa francesa, y lógicamente el presidente Macron no convocó una rueda de prensa para decir que había sido espiado su teléfono, tomó decisiones con respecto a un determinado país que en este sentido entendía que podía ser Marruecos, y tomó decisiones de este tipo. El espionaje es habitual entre los distintos países, incluso entre socios y aliados. La señora Merkel fue espiada por el señor Obama, o por el gobierno del señor Obama. Por tanto, eso existe, los servicios de espionaje existen. ¿Cuál es la cuestión? Hombre, dar un giro copernicano a la política internacional en la función de la decisión personal del presidente del gobierno, sin conocimiento de su Consejo de Ministros y sin respaldo del Parlamento, no tiene sentido. Estamos ante una política de Estado. ¿Es una política de Estado bien incardinada? Yo tengo mis dudas, porque realmente ahora nos encontramos en una situación muy complicada, en el que no hemos garantizado nada con respecto a la posición de Marruecos con respecto a Ceuta y Melilla, por mucho que se diga. Nos hemos complicado la vida con un socio como Argelia. Ahora mismo es el segundo país
que más gas estamos importando es de Rusia. Ojo, de Rusia en el mes de junio. Precisamente nosotros que nos vanagloriábamos, o el gobierno se vanagloriaba de que teníamos una menor dependencia porque estábamos muy alejados del gobierno del gas ruso. Ahora mismo estamos importando de ello, y lo estamos importando también de Estados Unidos, en el que le estamos comprando el gas licuado a un precio importante, para además trasladárselo a Marruecos, para que Marruecos ponga en marcha sus centrales de ciclo combinado y nos venda la energía posteriormente. Una cosa absolutamente tremenda en este caso, mientras nosotros hemos achatarrado, valga la expresión, nuestras centrales de ciclo combinado. Y sé muy bien de lo que hablo porque yo soy de Puerto Llano, Ciudad Real, y allí había alguna que se tomó esa decisión con mucha financiación europea, que se ha tirado por el sumidero. Pero bueno, independientemente de esa circunstancia, la decisión del presidente del gobierno, creo que solamente la posición de Ceuta y Melilla va a estar afirmada porque está Estados Unidos. El acuerdo que hemos hecho de renegociación, el mismo partido que estaba en contra de la OTAN, bases fuera, etcétera, etcétera, pues la renegociación del acuerdo que vamos a tener que suscribir, no sé con qué socios, por cierto, del presidente del gobierno, con Estados Unidos, eso permite una garantía. Estados Unidos va a ser el garante de la estabilidad en el norte de África y con respecto a Ceuta y Melilla. Ahora, ponerse en esa situación cuando nosotros teníamos la posibilidad de jugar en esa estrategia con Argelia, etcétera, etcétera, me parece una responsabilidad por parte del presidente del gobierno, y desde luego, insisto, si fuera tan bueno, él no tendría que tener inconveniente ninguno en plasmarlo. Creo que esos temas no va a explicar qué ha pasado, un hecho tan grave como que el teléfono del presidente del gobierno fue espiado con la cantidad de material que se dijo que había sacado. Hoy puede ser una buena ocasión, pero que no se va a producir en el debate sobre el estado de la nación, y sobre todo explicárselo a la opinión pública. La opinión pública lo explica. Felipe González cambió de posición con respecto a la OTAN, fue un referéndum y lo cambió y lo explicó, y la opinión pública fue receptiva a lo que se había hecho. Y por tanto yo creo que en un régimen de opinión pública, y sobre todo en un régimen parlamentario, porque una de las cosas que tenemos que estamos viendo es que el Poder Ejecutivo ha devorado al Parlamento y está devorando al Poder Judicial, y eso es enormemente grave. El Parlamento es una escribanía del gobierno hoy a día. No he visto gobierno que gobierne con más decretos leyes adelante, o que haya cerrado el Parlamento, etcétera, etcétera. Y es un momento muy, muy delicado, ¿no? Sí, por favor, ahí. Luego tú querías hacer alguna cuestión ad hominem. Vale, pues espera un poco. Hola, buenos días. Gracias por venir a informarnos, a darnos vuestra opinión sobre la situación actual de los medios. Vamos a terrenos concretos, como la pregunta que ha hecho el compañero sobre el Sáhara. El tema de la guerra de Ucrania. Yo entiendo que hay demasiada unanimidad en los medios, los grandes medios de comunicación. Y es una guerra que, pues se sabe quién es el bueno y es el malo desde el principio, ¿no? Las guerras, desde luego, no tenían que suceder, pero esta empezó en el 2014. Empezó ya a haber guerra en el 2014, porque hay dos comunidades enfrentadas ahí. Más o menos el oeste defiende posturas más europeas y el este más prorrusas, ¿no? Y entonces, no conocemos cómo piensan los del este. No tenemos idea de... No salen en la televisión, no hay entrevistas de qué piensa un ciudadano del Donetsk, de Kharkov y de esa parte más al este. No, siempre tenemos noticias y comentarios de personas que están alineadas con el gobierno de Zelensky, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que quizás no sepamos. Yo he tenido la suerte de conocer a algún ciudadano ucraniano y un día me dijo algo revelador, ¿no? El 2 de mayo era fiesta aquí en España, sabemos que es fiesta en España y yo se lo dije, ¿no? Dice, también es fiesta, mejor dicho, conmemoramos esto en Ucrania, el 2 de mayo. Digo, ¿por qué? El 2 de mayo, unos ciudadanos prorrusos en Odessa se refugiaron en la sede de los sindicatos y esa sede fue quemada y 37 personas murieron ahogadas o quemadas, ¿no? Y entonces eso hay que entender que no pudo sentar muy bien a Putin en aquella época ya. Y como esas otras cuantas cosas más. Y yo me planteo, si eso hubiera pasado en Estados Unidos, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiéramos pensado nosotros? Por ejemplo, la muerte de esos 37 personas... Perdona, es que, a ver, hay mucha gente que quiere preguntar y veo que usted se está gustando a sí mismo. Haga la pregunta, por favor, es que si no... Es que lo que estoy diciendo del 2 de mayo no lo conoce nadie, lo que hay aquí, y los medios de comunicación en España no han contado esto. Pues bueno,
Esto, la muerte de sus 37 personas fue exactamente igual que la de las Torres Gemelas. Y cuando las Torres Gemelas todos entendimos que Estados Unidos iniciara una guerra. Y con Putin, pues no pasó lo mismo. Quiero saber por qué hay esa uniformidad a la hora de explicar este conflicto. Pues si tenéis alguna respuesta, es que es una opinión la que él da. ¿No? Sí. Sí. Vicente, ¿por qué no hablas en tu Bueno, es informativo? posible que haya una cierta uniformidad, porque haya también una uniformidad general sobre la opinión que la gente tiene a propósito del hecho de que un país invada a otro. Que nos maten. Es poco, digamos que hay una tendencia general histórica en la que un país democrático normalmente nunca invade a un vecino, precisamente porque son países democráticos, y es más habitual que un país autocrático sí tenga la tentación de invadir a un vecino, como ha ocurrido en este caso. Es difícil encontrar a alguien que se ponga muy intenso a la hora de justificar que en Europa en el año 2022 sea razonable y justificable que un país ponga 150.000 soldados en la frontera y al cabo de unos días invada a otro. Por muchas circunstancias que se pueden haber dado. Entonces, bueno, yo creo que el hecho de que haya una mayor propensión general en Occidente a apoyar a Ucrania que a apoyar a Rusia tiene mucho que ver con esta circunstancia. Efectivamente, esto ha empezado ahora de una manera más brutal con la invasión el 24 de febrero, pero deriva de cosas que ocurrieron antes. Pero bueno, podemos ir incluso un poco antes de 2014. En 2012 ya Rusia tuvo sus intentos en Georgia, luego en 2014 se anexionó Crimea, y solo se aplicaron algunas sanciones económicas porque nadie quería meterse mucho con el zar ruso, y ahora ha ocurrido lo que ha ocurrido, y ya cuando ha ocurrido esto, pues ya nos hemos encontrado con la circunstancia esta de que muchas veces el apaciguamiento acaba provocando lo que acaba provocando, como bien saben los británicos con Chamberlain. Yo creo que está justificado que pase esto, porque ya digo, es difícil de decir, no, es que a mí me parece muy bien que un país invada a otro, y mande 150.000 soldados y se ponga a pegar tiros en el siglo XX en medio de Europa. Bueno, creo que esto lo explica. Paco. Sí, yo estoy sustancialmente de acuerdo con lo que ha dicho Vicente. Vamos a ver, yo creo que hay que distinguir entre razones y coartadas. Evidentemente coartadas, cuando tú tienes una política expansionista y de invasión de a tu vecino, encuentras cualquier argumento es bueno para ello. Y hay una razón fundamental, es decir, es que además Rusia tiene una ventaja, no tiene un régimen de opinión pública, como a diferencia de lo que ocurre en Europa. Hay una opinión única y una política de expansionismo que efectivamente yo creo que la política de apaciguamiento que ha ejercido Europa, y fue singularmente Alemania, cuando después de la guerra de hace 8 años, pues cuando comienza realmente el proceso de invasión, pues se supedita su energía a la propia Rusia y se hace más dependiente del gas ruso, con lo cual estaba precisamente cebando y financiando el expansionismo ruso, un expansionismo que no nace ahora, que tiene sus antecedentes en la política soviética y anteriormente en la política de los zares. Siempre hay una excusa, porque son regímenes muy cerrados, y los regímenes nacionalistas siempre, y lo vemos en muchos aspectos, siempre tienen que son irredentistas, sienten la invasión del que está a su lado, porque es la forma de subsistir, y para eso cualquier argumento es positivo. A mí lo que me preocupa realmente es el horizonte en el que vamos a entrar este otoño, en el que esa unanimidad que usted observa en los medios de comunicación, que yo creo que no es tal esa unanimidad, hay diferencias algunas de criterio, de matices, y yo creo que eso es importante, se va a compadecer con un resquebrajamiento de la opinión pública europea, y eso sí me preocupa. Porque a medida que hoy ha empezado estas llamadas, creo que este tiempo en el que se ha suspendido la llegada del gas ruso a través de hacer las tareas de mantenimiento, vamos a ver lo que dura. Y realmente una opinión pública que vea cómo Rusia está apretando un invierno duro va a producir un proceso de resquebrajamiento de la opinión pública europea, y eso puede tener unos efectos políticos
de populismos y de otra naturaleza que a mí me preocupa, porque al fin y al cabo Europa pues es muy criticable, se puede criticar la política que ha hecho, etcétera, etcétera, pero es un régimen de democracia y de bienestar, que yo creo que ha vivido un poco ajena a su propia realidad. El hecho de tener el paraguas de la protección de Estados Unidos pues ha hecho que se olvidara de temas de seguridad y otra serie de cosas, y ello ha permitido financiar su propio estado de bienestar. Y en el caso, como he vivido en la pandemia, incluso hemos trasladado y hemos hecho a China nuestra gran fábrica para producir cualquier cosa, la más simple de todo eso. Es una política absolutamente irresponsable la que ha hecho Europa. Pero a mí me preocupa el invierno que podemos tener y los efectos que puede tener una opinión pública muy permeable a todo lo que pueda suceder, y a medida que la carestía de la vida, de la inflación, de no tener la calefacción, etcétera, etcétera, vamos a tener un otoño un otoño-invierno bastante complicado. Jorge. El micrófono por da igual. Yo os quería preguntar qué os pareció. Se oye, ¿no? Yo quería preguntaros qué os pareció el movimiento este que hizo nuestro presidente y su séquito cuando en pandemia quiso controlar lo que él llamaba fake news y que no eran tanto fake news. Vicente. Bueno, yo creo que fue un intento, fue un amago más que otra cosa, ¿no? Porque eso no acabó llegando a ningún sitio. Bueno, fue un amago, yo creo que se les fue la fuerza por la boca en alguna medida, ¿no? Y hasta ahí llegó. No creo que esté en disposición de llegar mucho más lejos que eso, ¿no? Hubo una circunstancia en aquel momento, y es que en el peor momento de la pandemia empezaron a surgir dudas serias sobre hasta qué punto los datos oficiales que se estaban dando de muertes y de contagios se correspondían con la realidad, ¿no? Y entre eso y las críticas políticas que en torno a eso se generaron, pues hubo un movimiento espasmódico por parte de algunos miembros del gobierno dispuestos a vamos a poner pie en pared y a evitar que se sigan contando determinado tipo de cosas, ¿no? Pero eso no podía tener las patas muy largas, como de hecho no ha ido a más. Vicente, perdona, ¿fue en ese periodo donde alcanzaste el pico de audiencia? Bueno, hubo... Era lógico también que eso ocurriera, no solamente en nuestro caso, sino hay que recordar en el tiempo del confinamiento estaba todo el mundo metido en casa. Inevitablemente todo el mundo estaba además muy interesado en tener información sobre lo que estaba ocurriendo y por tanto la audiencia de las televisiones en general, pero también la audiencia de los periódicos y de las emisoras de radio se multiplicó porque había una demanda de información enorme, ¿no? Y es verdad, luego pasó además otra cosa, y es que durante el tiempo del confinamiento el porcentaje, el número de minutos de publicidad en las televisiones al menos se redujo a la nada prácticamente, porque si no podías consumir, no había nada que comprar, entonces no había nada que publicitar, ¿no? Y en ese, claro, la publicidad hace que los tramos horarios en los que se emite la publicidad, normalmente la audiencia baja en ese tramo de confinamiento, de semanas de confinamiento que tuvimos, pues lógicamente no había nada de eso y la gente veía compulsivamente la televisión, pero no solamente la televisión, también los medios escritos a través de internet y las radios para buscar información, porque todos lo recordamos, es muy reciente y había una demanda enorme. Y sí, en aquellos tiempos ciertamente hubo unas audiencias disparadas, pero no la nuestra, que también, todas. Sí, vamos a ver. Las principales factorías de producción de fake news son los gobiernos. De hecho, las grandes guerras que se están moviendo son guerras híbridas. Lo vimos en el Brexit, lo vimos en las elecciones incluso francesas, lo vimos en Cataluña, lo vivimos, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando el gobierno dice que se va a poner como para controlar eso, debes preocuparte, porque eso es como poner a la zorra a guardar el gallinero. Por tanto, hay que hacer y sobre todo, cuando ese movimiento se hace acompañar de determinadas instrucciones a la Guardia Civil para que preserve no la seguridad en esos momentos, sino la buena imagen del gobierno, y se le dan instrucciones y se toman otras decisiones en ese terreno. Por tanto, debemos preocuparnos y debemos estar alertas en esa circunstancia. Y por tanto, la libre información tiene muchos y poderosos enemigos, y ahí tenemos que estar muy, 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 muy vigilantes. Y cuando un gobierno se te ofrece voluntariamente a ayudarte, muévete a la preocupación, al efecto. Y yo creo que en ese sentido se ha producido. En el caso
caso concreto de aquellos días fueron, evidentemente, como ha comentado Vicente, fueron unos momentos de gran información, pero nosotros vivimos, yo lo viví en primera página como director del periódico del Mundo. Nosotros publicamos la única foto que se publicó de los ataúdes y los féretros. Se estaban muriendo a miles, a chorros personas, y no había información, no había fotos de esas circunstancias. Era una forma silenciosa. Y luego las fuentes de información del propio gobierno nos estuvieron mintiendo descaradamente al respecto sobre los datos de fallecimientos, etcétera, etcétera. Las estadísticas se estaban edulcorando. Evidentemente, en ese momento y en todos los momentos, la labor de la información de los periódicos, los medios de comunicación, es fundamental. Y cuando ese gobierno se arroga controlar eso, no la información falsa, sino la información que le perjudica, que son dos cosas completamente distintas. Claro, exactamente. Entonces, un buen propósito esconde una razón de fondo y un ocultamiento que responde a ese asunto. Así, por ejemplo, una de las medidas que fue muy criticada y que a veces se sigue comentando, fue cuando apareció en los medios de comunicación, creo que fue un domingo, todos los medios de comunicación, todos los periódicos, con una doble página envolviendo los periódicos diciendo de esto salimos más fuertes. Lo que no se explicó, y yo creo que los medios de comunicación deberíamos haberlo explicado, es que los medios de comunicación estábamos obligados por una directriz legal a publicar eso. Era de obligada inserción a los periódicos. Los periódicos deberíamos haberlo aclarado, porque muchos lectores, muchos ciudadanos se llevaron un poco las manos a la cabeza, ¿no?, que estábamos haciendo esa proyección. Supongo que sí, ¿no? Paco no era el contable. Era el que... Bueno, oye, a ver, hay que muchas preguntas. Entonces, voy a pedir, por favor, porque ya llevamos 1 hora y casi 20 minutos, que se hagan las preguntas, que están encantados y lo hacen con gran brillantez y para eso han venido, pero sin considerandos. Adelante. Buenas tardes. ¿Qué explicación se podrían dar a que el cuarto poder, tanto de medios audiovisuales como de prensa escrita, así como el poder ejecutivo, no pudieran dar cierta credibilidad para contrarrestar el discurso separatista de los luctuosos hechos ocurridos el 1 de octubre del 2017, en el que se presentaron imágenes de Mossos d'Esquadra cargando contra los que querían invadir la Generalidad, y el presidente Mas tuvo que salir en helicóptero, y porque lo que quedó en la amplia opinión pública europea fue el discurso separatista, no el del Estado español. Y luego otra pregunta, está más dirigida a la televisión, espere, muy corta. Luego la segunda la contestan. Bueno, en el caso del tema catalán, yo creo que no era tanto una cuestión de los medios de comunicación, sino de por decirlo así, la batalla política entre quienes defendían una cosa y quienes defendían la contraria. Desde luego, el sector independentista tuvo un gran éxito en expandir sus puntos de vista fuera de nuestras fronteras. Algún trabajo que realizó alguno de los consejeros de la época, que no paraba de viajar por toda Europa y por todo el mundo, contando su plan y su verdad. No se compadecía con ninguna labor equivalente por parte de las autoridades del gobierno central de la época, ¿no? De manera que no creo que tenga tanto que ver con el trabajo de los medios de comunicación, sino más bien con la habilidad política de cada uno de los dos sectores que en aquel momento efectivamente pues entraron en competencia. De todas maneras, el evento al que se refiere del helicóptero no se produjo en 2017, es previo. Este es del año, sí, 2011 o 2012, sí, fue el evento, que era como tipo de aquello de los indignados de aquella época y tal, que asaltaron el Parlamento. Sí, bueno, agredieron a varios diputados del Parlamento de Cataluña, en fin, es un evento anterior. Sí. Pero Paco, ¿compartes la idea de Vicente? Sí, la comparto. Vamos a ver, fue anterior, pero estuvieron conectados, porque a partir de ese momento, cuando el movimiento de indignación
le pidió responsabilidades a Artur Mas y al nacionalismo. El nacionalismo dijo hay que cambiar el discurso. De hecho, recordarán las imágenes de Artur Mas entrando y su gobierno entrando en helicóptero a la sede del Parlamento. Cambiaron el discurso y dijeron vamos a radicalizar nuestro independentismo y el España nos roba, ¿no? Y ese empezó todo, ahí empezó todo. Uno y otro. El proceso prácticamente empieza ahí. En cuanto a lo dice Vicente, el problema no es de medios de comunicación, es de suicidio de los responsables del propio gobierno, que permitieron y financiaron unas embajadas, las mal llamadas embajadas catalanas, que hicieron una labor de propaganda, de conexión con determinados medios de comunicación extranjeros y también con determinados think tank internacionales a los que cebaron de medios económicos. Y proyectaron esa idea, mientras que las embajadas españolas pues estuvieron ausentes, silentes en todo ese proceso, y el hueco que tú no ocupas lo ocupan los demás, y ese fue el gran éxito con el dinero de todos los contribuyentes españoles, hay que decir todo. De hecho, el episodio que hablábamos hace un momento del espionaje al presidente del gobierno es la denuncia del espionaje a determinados independentistas, a los cuales se le es una noticia inventada clarísimamente en un laboratorio cuyo sistema está bastante cuestionado por un representante independentista que ha construido un discurso de algo tan evidente como que el CNI cumplió con su obligación. ¿Y cuál es la obligación del CNI? El CNI tiene dos obligaciones fundamentales, está en su carta fundacional, que es garantizar la estabilidad y la integridad territorial de España, evidentemente bajo la fiscalización de un juez del Supremo, que es el que hace esas tareas, y evidentemente se hicieron algún tipo de seguimiento de esa naturaleza, pero se le dio la vuelta a la situación y se le puso todo el mundo al revés, pero ojo, con los medios del conjunto de los españoles. Un país que se suicida con sus propios, ayudándose a sus propios medios. Esa es la responsabilidad, pero de eso escapa a los medios de comunicación. Al fin y al cabo, tanto Vicente como los demás medios, eso lo estamos contando, lo estamos diciendo, lo estamos analizando, evidentemente, y yo creo que eso es así, pero si tenemos un presidente del gobierno cuyos apoyos fundamentales depende, por un lado, los apoyos parlamentarios de Bildu, pues la memoria democrática puede enterrar en la memoria de las víctimas y reconstruir lo que ha pasado en España en los últimos años en vista de una organización terrorista que contra quien más atentó fue contra la democracia española, porque el mayor número de los atentados de ETA se produjeron a la muerte de Franco, conviene no olvidarlo. Y por otro lado, Esquerra Republicana de Cataluña, que está en su deriva independentista, pero eso ya no es cuestión de los periódicos. Los periódicos podemos analizarlo, podemos criticarlo, podemos informar de todo esto, pero ya es una responsabilidad que es de otra parte, ¿no? Ahora vas, pero quiero hacer un inciso. Mañana el primer orador interviniente a las 10 es justamente el embajador del Reino de España, hoy, ante el Reino de Noruega, José Ramón García Hernández, que entonces, en esa época, era alto cargo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y el principal experto en Burke, en España, ha hecho una tesis doctoral. Se lo pueden preguntar a él porque de eso conoce mucho y estuvo siempre al teléfono, entre otras cosas, con la Casa Blanca, que a mí me coste. Bueno, viene ahora, pero interviene mañana. La segunda, por favor. La segunda es una curiosidad y es, bueno, yo llevo viviendo en Suecia 47 años y allí en los informativos, en cuanto se comete un error, antes de 5 minutos, no sé si es el cámara, el de audio, un telespectador que llama, dice que bueno, que se ha escapado un gazapo y lo corrigen inmediatamente. En cambio, yo lo que tengo visto en las televisiones españolas es que es rarísima la vez que cuando se escapa un gazapo lo corrijan eso en va por ese ti, mismo televisor. Vicente. Debe ser que cometemos pocos gazapos. No tan pocos. Menos que en Suecia. No tampoco. No lo sé, yo ya llevo muchos años trabajando en la televisión y he tenido que corregir gazapos muchas veces, y lo he hecho en cuanto he sabido que habíamos cometido ese gazapo, de manera que, en fin, bueno, estoy tristemente acostumbrado a tener que hacer de vez en cuando ese tipo de cosas, porque además últimamente, cuando digo últimamente digo los últimos años, no de los últimos meses, en los últimos años nos pasa a menudo
porque precisamente por las nuevas tecnologías, hoy estamos hablando aquí de eso, ¿no? En televisión estamos multiplicando la utilización de nuevas tecnologías de cara al espectador, el tipo de los gráficos que hacemos en una pantalla enorme que tenemos o la realidad aumentada que utilizamos, y es relativamente habitual que de repente en un gráfico en el que hay un montón de datos y banderas y nombres de ciudades o de países en un mapa, lo que sea, pongamos a Barcelona a la altura de Cuenca. Esto no es tan extraño que pase de vez en cuando, ¿eh? Y, lógicamente, pues primero empiezas a sudar porque se te cae la cara de vergüenza y tienes que pedir disculpas por el error cometido. Entonces esto es relativamente habitual. Es verdad que, igual que antes decía, que para la vigilancia de las imágenes que nos llegan, para saber que la imagen que nos llega corresponde al evento informativo del que queremos hablar, de que eso es cierto, pues igual estamos haciendo, por ejemplo, con este tipo de cosas. Tenemos ya personas que se dedican prácticamente en exclusiva a vigilar todos los gráficos que ponemos en pantalla, todos los números que ponemos para que sean, para que se correspondan lógicamente con la realidad, y esto puede ocurrir. Pero, en fin, ya le puedo decir yo que yo he tenido que pedir y seguiré teniendo que pedir muchas veces disculpas por errores que cometemos, obviamente. Muy bien. Bueno, yo creo que efectivamente eso es así. Es verdad que cada vez la información que recibimos dedicamos más tiempo a contrastar ese tipo de vídeos, ese tipo de fotografías, etcétera, etcétera, que a buscar la propia información. Hacemos un sobreesfuerzo porque creo que la credibilidad de los propios medios es muy importante. Es verdad que a veces nos falta humildad para reconocer nuestros errores y hacer ese reconocimiento que dice usted, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso no solamente los periodistas, incluso los médicos también tienen, o en otras profesiones, reconocer sus propios errores. Hay una resistencia humana. Y me voy a permitir una humorada de una célebre anécdota que se cuenta del director del Times, en el que un empresario, alguien se quiso vengar de él y llamó al Times diciendo que había fallecido. Entonces el Times dio su noticia en la parte de los fallecimientos, las necrológicas de ese día. Al ver la noticia, llamó directamente al director del Times y dijo: mire usted, el señor que dice usted que ha fallecido soy yo. Y como comprenderá, no he fallecido. Entonces el director del Times le dijo: hombre, usted comprenda que el Times le rectificar, etcétera, etcétera, pero no se preocupe que lo subsanaremos de alguna manera. Al día siguiente, el nombre de este señor al que el Times había dado por muerto lo publicaron en la noticia, en la parte de natalicios. Bueno, Paco no lo va a contar, lo voy a contar yo, aunque perdónenme la referencia a Dominen. Hace como mes y medio, 2 meses, él todavía dirigía el periódico y yo publiqué una página del periódico firmado por mí acerca del actual consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León. ¿Cuál era la noticia? Que un consejero de Vox viene de militar y de casarse con la hija de Julián Grimau, que no es ningún delito, que fue el último comunista fusilado por Franco, digamos, la hija de Julián Grimau, pero no era eso, que había estado en el apoderamiento de Ribatasuna. Es noticia, Vicente, eso es... Pero constatado, o sea, constatado. Porque incluso algunas de las fuentes las veo por ahí, porque eso era tal cual. Bueno, eso, claro, causó un domingo en el mundo un golpe tal cual. Y mandó una rectificación, o no sé cómo coño se llama eso ahora, y poniendo en tela de juicio la información. Pero tampoco demasiado, sino simplemente era que el señor Palomo, que soy yo, tenía una intención aviesa para machacar al consejero de la Junta de Castilla y León. Y incluso el propio presidente de la Junta de Castilla y León me llamó a mí para decirme: joder, llevo 3 días con este tío que es un coñazo, de que tal cual. Bueno, al final la información ha ido a misa. Lo que sucede es que si alguien te dice: no, pero ya lo hemos rectificado, ¿qué es lo que dicen? ¿Me explico? Es decir, al final yo creo que nadie, porque sobre todo los que somos veteranos ya, no nos gusta que nos rectifiquen. O sea, no nos gusta, pero no porque hayamos querido mentir, sino que es muy difícil que colemos algo que no sea cierto. Lo podemos hacer si es un error y tal y cual. Bueno,
era el hecho que no he podido resistir. No, pero abundando en esto que dice Graciano. No he podido resistirme a contacto porque todavía sigue por ahí. Y creo que incluso que amenaza verdad, con venir al curso. Es verdad que yo creo que es verdad que el derecho de rectificación debe estar garantizado, pero en España está muy mal regulado porque se hizo en un momento en el de apremio de determinados casos de corrupción con el de Felipe González y demás, y se reguló de forma artificiosa en el sentido de que tienes la obligación de publicar la versión de la otra parte aunque no sea verdad. Eso es así. Y realmente, en el caso que cuenta Graciano, no era un derecho de rectificación porque no se negaban los hechos, porque era evidente, había constatación gráfica de esa circunstancia. Claro, teníamos las fotos. O sea, difícilmente se podía negar, pero es verdad que en ese sentido está mal regulado y busca no busca el objetivo que debiera existir el derecho de rectificación, que insisto, que debe estar garantizado, y sobre todo los periodistas o en cualquier otra profesión debemos tener esa capacidad para rectificar, claro, porque ahí no jugamos. Sobre todo cuando hay noticias, quiero decir que si este consejero, pues de Vox, que está en su derecho, pues hubiera ido al entierro de Franco, pues no hubiera habido noticia, digamos. Pero que fuera apoderado de Ribatasuna, sí que noticia. No sé, me parece a mí. Tú, Valentín, que eres de la serie muy listo, ¿estás de acuerdo? Ve, pues ya está. Venga, más que... A ver, venga, más. Un asunto rápido, que si no... dos cosas. Preguntarles, ha salido esta mañana o ayer un manifiesto en el que exministros del Partido Socialista y, por ejemplo, también como el exalcalde de A Coruña, un manifiesto en el que piden al presidente que no siga con la ley de memoria... Bildu. La ley Bildu. Tantos nombres ya. Memoria democrática. Sí. ¿Qué les parece ese manifiesto y que si puede afectar algo al presidente? ¿Qué te parece lo de...? Al presidente no le afecta nada. El presidente no se va a mover un ápice de ahí. No, claro, lo que tiene este manifiesto, aquí podemos hablar de eso que saben llamar, está el PSOE sanchista y el PSOE del Antiguo Testamento. Entonces, estos dirigentes son dirigentes del PSOE del Antiguo Testamento, que fueron superados claramente por Sánchez en las dos elecciones primarias que ganó. Para ser secretario general del Partido Socialista. Si recuerdan, ganó unas, luego se produjo aquel Comité Federal del PSOE, con una compulsión muy grande dentro del partido que acabó con él fuera de la secretaria general para volverse a presentar y volver a ganar, ¿no? De manera que, como ahora el PSOE es un partido en el cual este tipo de decisiones se tienen que tomar en una votación de toda la militancia, no era como antaño, en el tiempo del Antiguo Testamento socialista, pues había ejecutivo, claro, había digamos sectores del partido que participaban en la ejecutiva y en el Comité Federal y luego las organizaciones territoriales y tal, que participaban en un debate a través del cual se acababa generando un liderazgo determinado que fue pues el que eligió, por ejemplo, pues a otros dirigentes anteriores, ¿no? Pero una vez que se establece ya el sistema de primarias para elegir al secretario general, todo lo que haga el secretario general está legitimado por el hecho de que haya sido votado por las bases, ¿no? Y bueno, pues ya no funciona este contrapeso que podía haber antes. Yo es que, claro, yo ya he vivido, igual que vosotros, aquellos congresos tan interesantes del Partido Socialista. Me acuerdo, por ejemplo, el congreso que eligió a Joaquín Almunia después de que Felipe González anunciara su salida de la Secretaría General, un año después de haber perdido las elecciones del año 96, y bueno, eran auténticos acontecimientos políticos espectaculares porque había mucho debate. Yo recuerdo que solían durar el viernes, el sábado y el domingo, y la noche en la que se elegía la ejecutiva, en aquellos tiempos era siempre una madrugada espectacular de información porque no podías dormir, tenías que estar allí de despacho en despacho enterándote de las cosas. Hubo hasta una manifestación en el hall del viejo Palacio de Congresos de Madrid, en la Castellana, de Rodríguez Ibarra y sus gentes en contra del hecho de que Felipe González hubiera designado prácticamente a dedo a Joaquín Almunia como su sucesor, ¿no? Entonces, bueno, ya estas cosas ya no pasan porque ahora se vota en una
unas primarias que tienen unas circunstancias muy diferentes. Hay quien está más a favor y quien está más en contra de que eso sea así, pero es lo que es. Y ya digo, ahora mismo pues la lista de personalidades que aparecen en ese manifiesto pues son, digamos, eso del PSOE de la vieja escuela, que ya no tienen un predicamento grande en el PSOE actual desde que lo gobierna Pedro Sánchez. Paco. No, vamos a ver, el Partido Socialista, o yo no creo que ya sea el Partido Socialista, es el partido de Pedro Sánchez, que es distinto, es una sociedad unipersonal, realmente. En ese sentido, yo creo que ha habido un proceso, cosas que suenan bien, en apariencia buscan objetivos plausibles, que luego se revelan absolutamente nefastas, y las primarias lo han sido. Entre otras cosas porque las primarias tienen sentido, y Vicente, que ha vivido tiempo allí en Estados Unidos, es para regímenes presidenciales. El problema es que las primarias permiten la elección directa de un candidato, pero a partir de ese candidato no tiene ningún sistema de control intermedio. Es decir, tiene manos libres para decidir cualquier cosa que le apetezca en una dirección o la contraria. Evidentemente, no ya los congresos, yo viví algunos mucho más sangrantes, fue aquel, por ejemplo, que produjo la dimisión de Felipe González con el debate sobre el marxismo, no, el 28 Congreso, pero eran los comités federales, los comités ejecutivos del Partido Socialista, había unas grandes discusiones, unas grandes porfías, y lógicamente ahora nadie toma la palabra, y el que toma la palabra es para aplaudir, y el sistema que se regula es a ver quién, como los sistemas soviéticos, a ver quién es el primero que termina de aplaudir, porque ese está condenado directamente, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo, y eso es muy negativo para en cuanto a las personas, algunas de las cuales pues tienen mi estima, incluso mi amistad, pero no representan nada del Partido Socialista. A mí lo que me llama la atención, que yo creía que iba a estar figurando en ese manifiesto la firma de Felipe González, que dijo que no le había dado tiempo todavía leer ese oxímoron que es memoria democrática, porque ni es memoria ni es democrática, ¿no? Decía que no le había dado tiempo, pero le sonaba mal. Yo creía que ya le había dado tiempo a leerlo y firmaría ese manifiesto, porque realmente es una enmienda a la totalidad, no solamente a la historia del Partido Socialista, sino a la democracia española. La democracia española no se puede permitir que escriba en su historia, insisto un poco, pues una organización terrorista, y sobre todo la persona concreta que era redactor jefe de un medio de comunicación en el que se señalaba a quienes debían asesinar, o a quién debían secuestrar y a quién debían. Y entonces, en este momento, además, en unos días terribles como lo que ocurrieron hace 25 años con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, pues es especialmente doloroso. Venga. ¿Está por ahí el micrófono? Bueno, con tu permiso, Graciano, voy a hacer una pregunta a cada uno. Aquí de los intervinientes. Creemos en la libertad. No como en otros. Sí. Le traslado a don Vicente Vallés una pregunta de una de sus televidentes y admiradoras, que estará en la pole de los 3 millones de telespectadores que tiene. 3 millones y pico, ¿no? Bueno, ahora en verano un poco menos, ¿eh? Bueno, tampoco te pongas que nunca sé muy bien por qué tiene que empezar mucho más tarde de las 9. Pero eso ya nos lo contará luego. La pregunta, señor Vallés, ¿visiona usted personalmente las ruedas de prensa para poder hacer una información que aporta, en opinión de esta televidente, un valor añadido con respecto al resto de los telediarios, incluyendo el uso de la hemeroteca? Lo intento. Es verdad que no siempre estoy en condiciones de poder hacerlo, pero siempre que puedo hacerlo lo hago. Sí, esa es una manía que tengo desde hace mucho tiempo, y es que, bueno, habla de ruedas de prensa. Hay ruedas de prensa, sesiones parlamentarias. Hoy, por ejemplo, pues me estoy saltando esta lógica porque estoy aquí. Cosa que se te agradece. En vez de estar escuchando al presidente del gobierno en su intervención, por suerte voy a poder escuchar luego, a partir de las 4, ya el resto de las intervenciones, tanto del presidente como de los portavoces parlamentarios. Pero sí, siempre que puedo intento ver por mí mismo el acontecimiento del que se trate, sea pues lo que sea, un evento informativo, un debate parlamentario, una rueda de prensa que tenga alguna importancia específica, porque yo creo mucho en los detalles. Los detalles son los que diferencian unas informaciones de otras. En general, lo grueso lo contamos todos igual, pero no todos contamos igual los detalles. Y los detalles muchas veces dan mucha información sobre el fondo de las cuestiones, no solamente sobre la forma o sobre la espuma de la cerveza, sino de lo que está debajo de la espuma de la cerveza. Señor Rosell, ¿por qué ha salido usted de la dirección del Mundo después de haber conseguido hacer el periódico de referencia líder en nuestro país, pasándole incluso al propio periódico El País? Bueno, yo en este caso me cabe que cuando fui nombrado hace 5 años como director del Mundo, yo
agradecí mucho porque llevo en el mundo desde el año 96. Antes dirigí El Mundo de Andalucía, anteriormente dirigí Diario 16 de Andalucía, que es más o menos el mismo equipo, el mismo espíritu. Bueno, yo creo a estas horas, yo creo que lo importante, dicen que lo que da vértigo es cuando llegas a un sitio, ¿no? Lo que da vértigo es cuando te vas a un sitio y ver si has cumplido el trabajo que te impusiste. Y yo en este sentido me ha tocado una etapa muy, muy difícil, en una etapa de cambios de accionistas, de cambios en la presidencia del grupo, de cambios en España. Yo llegué con el atentado de Barcelona, fue el recibimiento que hice. De hecho, pensaba tomarme unos días de vacaciones y dejé a mi mujer y a mi hijo pequeño con la maleta y me tuve que volver en el atentado de Barcelona, y desde entonces ha sido un sinvivir continuo, en lo que hemos vivido pues cambios de todo tipo, un intento de golpe de Estado en Cataluña, el cambio de pues la formación de determinados gobiernos, el ataque a la monarquía, etcétera, etcétera. Yo creo que en este sentido creo, y si me lo permiten, creo que he cumplido mi misión, pero no he acabado mi misión. Pero claro, yo no dependo, no es un designio que me corresponda a mí, sino responde a otras personas que son las que deben dar la explicación correspondiente. En cualquier caso, siempre he sido un periodista y voy a seguir siéndolo. No sé hacer otra cosa. Deben entenderlo como una limitación, no como una capacidad por mi parte. Gracias. Muy bien. Bueno, hay vida después de la dirección del Mundo. De director y presentador del informativo líder en España, no sé si hay vida después, Vicente. Ya no lo contarás cuando suceda, tal cual. Bueno, Vicente además tiene otra cualidad, que es un gran escritor, ojo, importante de libros. Ahí lo he visto, o sea, sí, es un gran escritor y articulista. Aficionado. Pero en cualquier caso, como ya le hemos ofrecido al presidente Garamendi y ha aceptado ser colaborador nuestro, fijo discontinuo, que no sabemos muy bien a qué tal, pues también hago la extensión a Vicente Valle y a Paco Rosell. ¿Qué les parece? Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Creo que tenemos vino en esta casa, ¿no, Quique? Pues hala, vamos. Esta tarde tienen a las 5 cómo va a cambiar el mundo financiero. No se lo pierdan porque además es un tío de primera división. Hala, vamos.